Hola, hoy vamos a abogar por el uso no sexista del lenguaje. Les cuento que hay un equipo aquí en España, el UCAN Murcia, Universidad Católica de Murcia, un muy buen equipo de segunda división, que tiene, aparte de una universidad espectacular, que tiene atletas en todos los sentidos. Digamos que tienen equipo de baloncesto en primera división, tienen equipo en segunda división de fútbol y tienen un equipo en la división juvenil de honor, que es la mayor que existe aquí en España, dirigida por mi ahijado Julio Cardoso Rusch, y su ayudante es su hermano Javier Cardoso Rusch. ¿Por qué les digo esto? Porque la semana pasada jugaron un partido contra los juveniles del Atlético de Madrid y ganaron 1-0. Les reitero, una categoría en la que está el Real de Madrid, está el Barcelona, está Villarreal, Valencia, precisamente la semana que viene juegan contra Valencia, y a pesar de ser un equipo bisoño en la categoría, mi ahijado el año pasado, la temporada pasada, lo sacó campeón al equipo en categoría nacional y lo subió a división de honor. Y entonces ha conseguido, digamos, la machada o la hombría de mantener al equipo allí en división de honor, habiéndole ganado al Atlético de Madrid. Pero cambiemos las tornas. Pensemos que mi ahijado no dirigiera el equipo masculino de división de honor juvenil, sino el equipo femenino. Y hubiera pasado exactamente lo mismo. Ustedes hubieran visto en los titulares de los diarios que el UCAN Murcia femenino juvenil hizo la gran hembrada o la gran mujería de haber conservado entonces la categoría. La verdad que no. ¿Por qué? Porque el lenguaje, lamentablemente, actualmente es muy, pero muy sexista. Y para ello ha venido a hablar con nosotros hoy un hombre que conoce de esto muy, pero muy mucho. Se llama Francisco Panalés, que ha estado alguna otra vez con nosotros, y en primer lugar lo vamos a dejar para que se presente y nos cuente a qué realmente se dedica. Buenas noches. Hola, Milton. Bueno, pues yo trabajo por un lado como educador en una ONG que trabaja con personas con problemas de adicción, y por otro lado soy formador en temas de igualdad y género. Llevo ya pues casi 10 años trabajando, impartiendo formación en diferentes organismos, también desarrollando planes de igualdad en diferentes empresas, y digamos que compagino mi trabajo por cuenta ajena en este caso con Betania, con el trabajo que hago en plan freelance como formador. Mafalda, el gran personaje de Quino, en algún momento dijo: soy machista porque hablo español. Entonces, yo te quiero preguntar también, en primer lugar, si han impartido algún curso sobre esto recientemente aquí, en la región de Murcia, al funcionariado administrativo. Sí, precisamente la comunidad autónoma tiene una escuela de formación para todo el funcionariado, y se vienen realizando en los últimos años cursos de formación sobre uso igualitario del lenguaje, que precisamente, bueno, en este caso lo estoy impartiendo yo. Y bueno, ya ha sido entre febrero y marzo de este año, un curso de 25 horas con personal de diferentes administraciones, de la Universidad Politécnica de Cartagena, de la Consejería de Agricultura, del Departamento de Prensa de la Comunidad Autónoma, etcétera, que querían formarse para adquirir herramientas para poder usar un lenguaje no sexista en los documentos escritos. Dice la maestra, cuando suena la campana: niños, ya pueden salir al recreo. Y las niñas deberían preguntar: ¿y nosotras no? Muy bien. ¿Existe normativa en este sentido? Y si la hay, ¿a qué obliga y a quiénes obligan? Muy bien. La normativa es a partir del 2007.
Anteriormente solamente eran recomendaciones de la Unión Europea. Había una serie de recomendaciones que a través de la Unión Europea se enviaban a los diferentes países. Pero es a partir de la Ley de Igualdad de 2007 cuando se coloca por ley, digamos, cuando se regula el uso no sexista del lenguaje. Entonces está por un lado la ley orgánica de 22 de marzo y por otro lado la ley regional. Y ambas obligan a las administraciones públicas a utilizar un lenguaje no sexista en los documentos escritos. Ambas. En la ley orgánica, creo que es el artículo 14, y la regional igualmente. Por tanto, a día de hoy, la ley obliga a las administraciones públicas a usar un lenguaje no sexista en todos los documentos escritos. Ahora, en los tiempos actuales, sobre todo, la violencia machista es increíble. Inclusive la brecha salarial que hay también entre hombres y mujeres. Entonces, es tan importante como esto que te he dicho antes, el ayudar a la gente a que termine entonces con ese lenguaje sexista. Es importante, es muy importante también provocar cambios en el lenguaje, porque el lenguaje configura el mundo y también establece otra forma de pensarlo. Y igual que se dan pasos en otros ámbitos de la sociedad, como en el ámbito laboral, etcétera, el lenguaje también es un aspecto importante. Un aspecto importante porque debe nombrar la realidad. La realidad es que las mujeres y hombres están, digamos, en pie de igualdad en la sociedad. Está clarísimo de que hoy día es farragoso como sinónimo de poco claro, de pesado, de confuso, el hablar, por sobre todas las cosas, de los políticos, que nos hablan a veces hasta inventándose palabras, pero no solo de los políticos, lo vemos en la literatura, lo vemos diariamente en la televisión. Entonces, esa forma de hablar y escribir, entonces, ¿cómo podemos hacer para que se termine con todo eso? Vamos a ver, la lengua permite expresarnos de muchas maneras y la redundancia pues forma parte de nuestra forma de expresarnos, y la poesía pues a veces es redundante, la literatura, el lenguaje jurídico y bueno, pues a veces pues, puede interesar pues hacerlo más sintético, pero vinculándolo con lo que estamos hablando, que es el uso no sexista del lenguaje, una de las acusaciones que se ha hecho es que es más farragoso. Y por tanto va en contra de la economía del lenguaje. Y si eso lo ponemos en la comparativa con otros lenguajes como el jurídico o el político, vemos que también son muy farragosos. Por tanto, habría que aplicarlo a todos. Pero en realidad, cuando tú dominas las herramientas para utilizar un lenguaje no sexista, no se hace farragoso, se hace fluido. Entonces, es un error pensar que utilizar un lenguaje no sexista significa que va a ser más farragoso. Hay herramientas para hacerlo fluido y fácilmente legible. Fíjate, Paco, que hay gente que dice, por ejemplo, fulanito de tal tiene 75 años, lleva 50 años en su profesión, por lo tanto, tiene una tremenda experiencia y debemos confiar plenamente en lo que él diga. Y en lo que es mi criterio no es así. Porque puede ser un hombre que durante 50 años de su profesión ha cometido errores que jamás ha podido cambiar. Es como cuando recibimos en fútbol un jugador de 25 años, por ejemplo, que no ha aprendido las bases de lo que es ese deporte, ya tiene vicios adquiridos que no los va a cambiar nunca. Entonces, para mí, reitero, lo de que un hombre tenga muchos años, nada más puede decir que es viejo, pero absolutamente nada más. No que tiene una buena experiencia, porque puede tener una mala experiencia. Entonces, ¿qué cambios podemos hacer al respecto con esa gente que hace un mal uso del lenguaje, llevándolo entonces al sexismo?
Bueno, en realidad hay una serie de herramientas que ya se están utilizando y que hace que el lenguaje pues, sea más inclusivo. Por ejemplo, la utilización de genéricos, ¿no? En lugar de decir los profesores como masculino genérico, pues decir el profesorado. O en lugar de decir los médicos del hospital, puedes decir el personal médico. O en esa línea, ¿no? O, por ejemplo, si vamos a un instituto, ya podemos ver, por ejemplo, que en donde está el director o la directora, en la puerta pone dirección. Donde está el jefe de estudio o la jefa de estudios pone jefatura de estudios, ¿no? El uso también de abstractos, digamos, ¿no? De genéricos. Y eso es una buena práctica, utilizar términos genéricos que sean inclusivos y que se refieran a hombres y a mujeres. Esa sería una buena práctica. Hay muchas otras que se explican en este tipo de cursos, como por ejemplo el uso del pronombre quién o quiénes, cuando no conocemos el sexo de quien le remitimos un escrito, por ejemplo, ¿no? Si no sabemos quién va a juzgar este caso, no diremos el juez que juzgue, podemos decir quien juzgue determinará, ¿no? El pronombre quién. Entonces hay una serie de herramientas que se pueden aprender para en los textos escritos poder utilizarlas y hacer un lenguaje inclusivo. Mi hija, que trabaja en una empresa química en Lorquí, siempre me cuenta como anécdota que llegan personas que le piden para hablar con el jefe, pero resulta que el jefe es Mónica González, cuando tendrían que preguntar realmente por la jefa. Yo te pregunto, ¿desde cuándo ustedes, sobre todo, han planteado la necesidad de que se cambie ese lenguaje sexista que existe actualmente? Se puede decir que fue en torno a los años 70, en lo que se llama la segunda ola del feminismo, y digamos que en ese contexto se empezó a analizar los ámbitos de desigualdad que había en la sociedad. Y uno de ellos en los que se prestó atención fue el lenguaje. Se analizaron las diferentes lenguas y se trataba de ver si eran sexistas o no. Y a partir de ahí empezó esa inquietud. Entonces, desde las lingüistas feministas empezaron a avanzar en ese terreno y ese fue un poco el origen. Posteriormente, los países empezaron a hacer recomendaciones hasta que se incluyó por ley este tipo de uso del lenguaje. Por tanto, arranca en la segunda ola del feminismo cuando se trata de detectar las desigualdades que podemos encontrar en la sociedad. Y el lenguaje no es algo baladí, no es algo secundario, es algo muy importante porque configura nuestra forma de ver el mundo. Y ya te digo, arrancó en ese contexto. Hace un rato me hablabas de la economía del lenguaje. Entonces enseguida, instantáneamente, me vino una imagen que utiliza todo el mundo actualmente en los móviles, donde evidentemente hay que ser muy joven de pronto para poder entender esos SMS que se envían sobre todo los adolescentes. Entonces, ese lenguaje del móvil es perfecto. Es perfecto para comunicarse rápidamente. No es un lenguaje reconocido, no es un lenguaje oficial, pero bueno, es válido para comunicarse. A veces, como uno de los argumentos que se decía en contra del uso de no sexista el lenguaje era que iba en contra de la economía del mismo, pues desde ese punto de vista podríamos pensar que el lenguaje de los móviles es ideal porque es el más económico, ¿verdad? Eso es un poco una de las falacias que se han vertido en contra del uso no sexista del lenguaje. Y bueno, como he dicho antes, sabiendo las herramientas, se puede hacer un uso fluido del mismo. Ahora bien, en lo que se refiere a la RAE, la Real Academia, entonces, por ejemplo, he visto que pone como definición, por ejemplo, de la palabra huérfano, dice, si ustedes lo buscan en internet, verán que pone que es un niño, una niña, un adolescente que ha perdido a su padre o a su madre, especialmente a su padre. En fin, entonces,
La pregunta es, ¿qué papel ha asumido la RAE a favor o en contra acerca del uso no sexista del lenguaje? Pues la posición de la RAE ha sido una posición de resistencia. La posición de la RAE no ha incluido, la RAE no ha incluido las propuestas que se ha hecho del feminismo para introducir cambios en la lengua. Y bueno, ya ha sido como muy lentamente los cambios que se ha ido provocando. El que estás comentando ya se cambió en el 2014, en la última modificación del diccionario, ya se quitó digamos, la definición esta que has comentado de huérfano o huérfana, que parece mentira que en el 2014 todavía se mantuviera esa definición en la que decía que si se te muere tu padre eres más huérfano que si se te muere tu madre. Entonces, por algún motivo había una resistencia muy importante por parte de la Real Academia de la Lengua para introducir términos que se demandaban desde el feminismo. Y bueno, no sé si tiene que ver porque que la mayoría son hombres o que tienen una visión muy conservadora, pero ya te digo, esta ha sido un poco la postura que ha mantenido hasta la fecha. ¿Qué te parecen? A mí me parecen increíbles, inaceptables, los argumentos, aquellos que argumentan contra el uso no sexista del lenguaje. Sí, pues podemos encontrar de todo. Hay gente que pues, puede decir que, bueno, que si esto es la norma, pues hay que cumplirla y se sobreentiende que incluye a ambos, ¿no? O hay quien opina que esto que es farragoso, como decíamos antes, o que no es tan importante, que hay que prestar atención a otros ámbitos. Pero realmente el lenguaje es muy importante y se sabe. Y en la práctica yo entiendo que es muy sencillo porque, no sé, por ejemplo, imagínate una asociación de personas sordas. ¿Qué más da ponerle esa asociación de personas sordas en lugar de asociación de sordos? ¿Qué más da? Si es más inclusivo. Hemos puesto solamente una palabra más, asociación de personas sordas. Y en otro lugar estaría asociación de sordos. Parece normal, parece claro que con una simple palabra se hace más inclusivo, ¿verdad? Pues realmente hay como una resistencia también por una parte de la sociedad a querer democratizar más el lenguaje. Y bueno, aunque de manera natural eso ya se está produciendo. Se está produciendo y cada vez más habitual pues utilizarlo tanto a nivel político como en los medios de comunicación, etc. Muy bien, una última pregunta para esta primera parte de la entrevista es: ¿qué otros sexismos podemos encontrar entonces en la lengua? Pues además de las palabras hay otros sexismos, como dicen, ¿no? Por ejemplo, lo que se llama los duales no igualitarios, ¿no? Cuando una palabra para un hombre significa una cosa y la misma en femenino para una mujer significa algo totalmente contrario, ¿verdad? O diferente. Por ejemplo, zorro en hombre es astuto, pero en una mujer no se utiliza como astuta, se utiliza a veces como prostituta, ¿verdad? Y mujer pública, hombre público, etc. Entonces ahí vemos como que el lenguaje, la misma palabra no le da el mismo sentido a hombres que a mujeres, ¿verdad? Hay otro ámbito, por ejemplo, lo que se utiliza a veces de manera casi inconsciente por los medios de comunicación, que son los saltos semánticos, que es hablar en masculino genérico. Y todo el mundo pensamos que está hablando, se refiere a hombres y mujeres, y en la misma frase, a continuación, en el mismo contexto, referirse específicamente a hombres. Entonces te descuadra. Por ejemplo, cuando una noticia que apareció en prensa, cuando el referéndum hace un tiempo en el Reino Unido sobre la independencia de Escocia, un titular de prensa decía: el voto del sí depende de socialistas y mujeres. Entonces piensa, ¿socialistas? ¿Qué pasa? ¿Que solamente son los hombres socialistas? Entonces, si son socialistas, son hombres y mujeres, ¿por qué después ponen las mujeres, verdad? Eso es un salto semántico, es hablar en un primer momento en masculino genérico y a continuación, en el mismo contexto, pasarlo a específico, ¿verdad? Y eso que genera confusión. Y bueno, y otro elemento, por ejemplo, cuando nombrar, si digamos que no haya concordancia, si eres María Pérez, no puedes ser abogado, tiene que ser abogada. Y entonces muchas veces te encuentras carteles que están mal rotulados, o incluso cuando firmamos nóminas y aparece el empleado y te llamas María, por ejemplo, ¿no? Entonces pues hay que adaptar el lenguaje pues, al sexo de cada cual. Muy bien.
Vamos a tomar un cafecito, un carajillo, como le llaman ustedes, al cafecito con coñac, y volvemos entonces para seguir conversando con este tema que para mí es muy, pero muy interesante. Hasta dentro de muy pocos momentos.